lo ha ido desarrollando y lo ha ido aprendiendo a través de la experiencia y a través del conocimiento, de la educación que nos han dado, de todas las cosas que hemos aprendido y hemos estudiado. Uno va desarrollando el sentido común. Hay cosas donde uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer, porque su sentido común le dice, esto sí, esto no, ¿sí? Y uno podría creer, equivocadamente, que solo con sentido común se podría manejar en la vida. Uno podría creer que el sentido común basta y sobra para hacer las cosas como son debidas en todos los aspectos de la vida. Resulta que no es así. El sentido común solo no alcanza. El sentido común no abarca todas las opciones o todas las posibilidades. ¿Es necesario tenerlo? Sí, es necesario tenerlo. Porque si no tengo sentido común, la vida se me va a complicar un poquito más. Pero ¿basta solo con el sentido común? No. Y allí es donde viene el discernimiento. Ahora sí nos vamos a meter por donde es la cosa, ¿sí? Uno dice, bueno, pero el discernimiento, ¿cómo lo obtenemos? La clave para obtener el discernimiento es nuestra relación personal con Dios, porque el discernimiento, el discernir, desde el punto de vista bíblico, es que nosotros sepamos diferenciar entre aquellas cosas que nos convienen y aquellas que no nos convienen, pero desde el punto de vista de Dios, ya no solamente desde un punto de vista humano. Yo creo que en alguno de los temas expliqué que cuando nosotros somos seres tridimensionales, tenemos un espíritu, alma y cuerpo, y dentro del espíritu hay una función que se llama conciencia. Hasta que nuestro espíritu no está activo, y eso sucede cuando yo decido abrirle la puerta de mi corazón a Jesucristo, hasta que eso no pasa, el espíritu no se activa y la conciencia espiritual está dormida. ¿Por qué? Porque si bien hay diferentes tipos de conciencia, hay una conciencia social, una conciencia educativa, una conciencia familiar, me había ido la palabra, perdón, una conciencia familiar. De pronto en mi familia, por la educación que yo recibí, las cosas se ven de una manera y en la familia, no sé, de Amalia se ven de una manera diferente, ¿sí? De pronto en Argentina, la conciencia social me lleva a tener ciertos parámetros y a lo mejor Miriam en Colombia tiene otros diferentes porque somos culturas diferentes. Pero toda esa parte de conciencia social, educativa, familiar, no está en la actividad del espíritu. ¿Por qué? Porque hasta que el espíritu no se activa, nosotros no recibimos algo que se llama conciencia espiritual. La conciencia espiritual es la que sí utiliza el discernimiento. Volvemos otra vez a la definición de discernimiento, diferenciar entre lo que me conviene y lo que no me conviene desde el punto de vista de Dios. Ver la verdad no solo desde un punto de vista humano, finito y limitado, así como somos todos nosotros los seres humanos, sino que tenemos una conciencia mucho más amplia que nos permite, hay un pasaje en la Biblia, en Corintios 6:12, si no lo recuerdo mal, que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y esa es una de las cosas importantes que uno tiene que aprender a ejercitar en la vida cristiana. ¿Todo me es lícito? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres libres. Dios nos dio algo que yo digo espectacular y que es el mayor voto de confianza que Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos. Se llama, ¿alguien me puede decir cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver. Albedrío.
Libre albedrío, exactamente. Yo digo que ahí Dios con nosotros se la jugó el todo por el todo. Porque hubiese sido mucho más fácil para Dios no darnos el libre albedrío, ¿sí? Y guiarnos sin que nosotros estemos todo el tiempo pulseando con Dios. Lamentablemente, el ser humano en sí vive en una pulseada permanente con Dios. La ciencia pretende cada vez luchar para ver cómo se puede citar en el lugar de Dios, cómo se puede acomodar en el lugar de Dios. Y eso es imposible. Aún en los mayores avances que la ciencia ha tenido, ¿sí? Es imposible que la ciencia o el ser humano ocupe, los científicos ocupen el lugar de Dios. Un ejemplo muy sencillo, la fertilización asistida, hoy por hoy, es un método que se utiliza muchísimo y que ayuda a muchas mujeres y a muchas parejas a realizar el sueño de poder tener hijos, ¿sí? Fíjense que la fertilización asistida tiene que contar con dos cosas fundamentales que fueron creadas por Dios. No las creó el ser humano. Tanto el óvulo como el esperma no lo creó el ser humano, fue creado por Dios, ¿sí? Y aún los más avanzados y los que pretenden de pronto establecer el famoso tema de la clonación, también dependen de lo que Dios ha creado. No pueden así de la nada generar una célula. No se puede así de la nada generar un óvulo o un espermatozoide. No se puede. Siempre el ser humano parte de algo que Dios ya ha creado. ¿Por qué? Porque el verdadero creador de la vida es Dios y no el ser humano. Nosotros los seres humanos somos una simple creación de Dios, pero nosotros no nos podemos autocrear, por más que la ciencia siga investigando y haciendo, que no está mal que investigue, me parece perfecto, pero sí sería bueno que se bajaran un poquitito del pony y entendieran, ¿sí?, que el creador único es Dios. De ahí para allá no hay nada más que inventar porque todo ya ha sido inventado. Cuando hablamos entonces de discernimiento, ahí es donde entra la conciencia espiritual, que es un regalo también de Dios. El discernimiento también es un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Siempre hablamos del don del discernimiento. Un regalo de Dios que te ayuda a ver más allá de lo que se ve, a no quedarte solamente con lo que estás mirando hasta donde llega tu capacidad. El Espíritu Santo te brinda a través del discernimiento una capacidad superior para que puedas ver detrás de lo que se ve. Yo personalmente, en mi oración personal, hay dos cosas que siempre le pido a Dios. Una, que me dé inteligencia espiritual, porque creo que es clave, ¿sí? No quedarme solamente con la inteligencia humana. Y la segunda es que me permita discernir, aprender a diferenciar entre lo que viene de él y lo que no viene de él. Y aun cuando conozco a una persona desconocida, lo primero que yo le pido a Dios es que me dé discernimiento para poder llegar al corazón y a la necesidad de esa persona. Porque no nos olvidemos que nosotros los seres humanos, por conflictos o por un montón de cosas, somos especialistas en poner pantallas. Somos hoy por hoy, con todo esto de las redes sociales, uno mira las redes y uno dice, todo el mundo está feliz, como cantaba Yuya en algún momento, ¿sí? Porque todos sonríen, porque todos están espectaculares, porque todos te muestran las cosas que tienen, porque todos supuestamente son hiper felices, pero uno no conoce el detrás de las redes. Uno no conoce el detrás de lo que se muestra. ¿Se entiende?
Uno puede quedarse solo con lo que ve. Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Y uno puede quedarse solo con eso, con lo que se ve, con lo que sale en las redes. Y en algunos casos por ahí hasta sentir un poquitito de envidia, porque uno dice, ¿cómo esta gente está feliz? ¿Cómo esta gente todo le sale bien? Si a mí personalmente hay algunas cosas que no me salen tan bien en la vida. ¿De acuerdo? Vamos a irnos a alguien de quien yo estoy enamorada personalmente, que creo que de verdad alguien con una inteligencia sobrenatural, que es el apóstol Pablo. Ah, ya se la creyeron, ¿no? Ahí andaban ya más de uno preguntándose de quién está enamorada Patricia. Bueno, por ahora de Dios y del apóstol Pablo. Después veremos, nunca se pierden las esperanzas. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, él se va a hablar con los corintios y hablarles clarito, como él siempre lo hacía, ¿no? El estilo del apóstol Pablo es un estilo muy claro, es un estilo muy directo. El estilo del apóstol Pablo no anda con vueltas. Yo creo que el apóstol Pablo nunca estuvo en una calecita en toda su vida. ¿Sí? ¿Vieron los carruseles? Que uno se sube y dan vueltas. Bueno, el apóstol Pablo no conoció eso, porque en su estilo, en su manera y en su lenguaje, siempre fue directo al punto que había que ir. ¿Sí? Ahora sí entienden por qué estoy enamorada del apóstol Pablo, ¿verdad? Nos vamos a ir al capítulo 2 de Primera de Corintios y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto de el discernimiento o la sabiduría que viene de Dios, que tiene también que ver con el discernimiento. Bien, si ustedes me acompañan, dice lo siguiente. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabidurías entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como escrito está, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A mí este pasaje me parece de una riqueza súper profunda, y vamos a tratar de desmenuzarlo un poquitito, ¿sí? El apóstol Pablo va a hablarle a los corintios. Los corintios eran una iglesia, digamos que complicadita, ¿sí? Eran un poquito difíciles ellos, no como los que estamos acá en la iglesia virtual, que somos todos buena gente. Digamos que los corintios eran como dificilongos, sabían lo que no había que hacer, pero igual lo hacían, sabían lo que no tenían que decir, pero igual lo hacían, sabían dónde no se tenía que meter, pero igual se metían, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no deja de ser un ser humano, aunque tenga a Cristo en el corazón. Uno va en un camino de aprendizaje, de conocimiento, de discernimiento, que lleva su tiempo. No es de un día para el otro, ¿sí? Pero a mayor búsqueda del discernimiento de Dios, del conocimiento de Dios, más fácil será para nosotros saber elegir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por ejemplo, a mí, tengo derecho, por tener libre albedrío, tengo derecho a pasarme un día enojada con el mundo entero. Sí, tengo derecho. Ustedes saben que sí, tenemos derecho. Usted se puede enojar, usted se puede, no sé, resentir, amargar. Y la pregunta es, ¿tengo derecho? Sí, tengo derecho, pero la pregunta es, ¿me conviene? ¿Me conviene estar amargada con medio mundo? ¿Me conviene estar enojado con medio mundo? ¿Me conviene estar enojado conmigo mismo? Porque a veces solo nos hace falta un espejo para ir y pelearnos con nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no nos peleamos con nosotros mismos? Porque no dejamos de ser seres humanos, ¿ok? En la medida que caminamos con Dios, uno va aprendiendo, y a la medida que uno le da espacio al Espíritu Santo, tus oídos se agudizan, tus ojos se agudizan, tus sentidos se agudizan, tu espíritu se agudiza, tu conciencia espiritual tiene vida, y no digo que te agarra de la oreja porque ya sería como mucho, pero sí te advierte, ¿sí? Mira que ahí no te conviene, no vayas por ese lado, te estás equivocando, mira lo que la Biblia dice, fíjate primero, ora antes de tomar la decisión, ora antes de decir algo. Qué distinto sería el mundo, familia, si aprendiéramos a orar antes que hablar. Pensemos un poquito. ¿Qué cantidad de problemas nos evitaríamos si aprendiéramos a orar antes que hablar? ¿Verdad que un montón? Un montonazo de problemas. Porque cuando hablamos sin orar antes, de pronto se nos va, y la Biblia dice que en la multitud de palabras no falta pecado. ¿Sí? Entonces, cuando usted se siente así como muy verborrágico, como muy suelto para decir lo que se le da la gana, por favor, yo le sugiero, le pido, le ruego, ore, ¿sí? Ore mejor. Y, como dirían los franceses, fermez la bouche, cierre la boca, porque no sabe la cantidad de problemas que se va a evitar, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dijo, miren, yo voy a hablar con ustedes y yo no quiero saber de nada. Luis Armando está esperando, hay una persona esperando en... Ay, ok. Hola, Luis Armando, bienvenido. A él lo invité yo, entonces por eso intercedí. Si uno comprendiera más la importancia de pedirle al Espíritu Santo que guíe cada una de las palabras que vamos a decir, seguramente nos evitaríamos más del problema. Por eso el apóstol Pablo, cuando va a los Corintios, que vuelvo y repito, eran heavies, ¿sí? No eran de buenos como somos los de la iglesia
virtual, él dice, me propuse ir a ustedes sin saber nada más, o sea, no me interesa todas las macanas que se mandan, no me interesa todos los errores que tienen, solo quiero ir a hablarles del Cristo resucitado. Es lo único que me interesa hablarles. ¿Por qué el apóstol Pablo les dice eso? No porque no quisiera hablar con ellos, sino porque él tenía claro que para poder salir de todos los líos en que los corintios se metían, la única salida era que el Señor Jesús actuara en sus corazones. Que el Señor Jesús de verdad, ¿sí? Empezara a darles discernimiento. Por eso que en este mismo Corintios, un poquito más adelante, Pablo les dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, porque parece que los corintios no la entendían mucho, ¿sí? Como que en el momento que les hablaba, les decía que sí, pero al ratito tenían memoria corta. ¿Vieron que hay una memoria larga y una memoria corta? Bueno, los corintios sufrían de memoria corta. Se le olvidaba enseguidita lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Y el apóstol Pablo, para afirmar esto, les dice, miren, yo no voy a hablarle a ustedes con palabras que los persuadan, yo no voy a tratar de convencerlos a ustedes de nada, porque les doy otra mala noticia. Nadie puede cambiar a nadie y nadie puede convencer a nadie. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted tenga una persona a la que usted le gustaría convencerla de más de una cosa, yo le sugiero y le ruego que primero ore por esa persona. ¿Sí? Que primero ore y le pida a Dios discernimiento para ver cómo puede llegar al corazón de esa persona y explicarle lo que necesita explicarle. ¿Se entiende? En estos días me llamaba un discípulo y me decía, bueno, tuvo ahí una situación y me dice, a mí esta situación me da fastidio y yo soy medio como Pedro, Patricia. Yo le corto la oreja, ¿sí? Entonces, por eso te llamo a vos para que vos me digas, ¿qué hago? Le dije, Pedro, no se llama Pedro, pero le dije, Pedro, lo primero que tenés que hacer es guardar la espada, ¿sí? Porque con la espada no vas a llegar a ningún lado. Pedile al Espíritu Santo que te dé las palabras justas y adecuadas. Empezá siempre por lo bueno, porque muchas veces uno empieza las conversaciones por lo malo. Me hiciste, me dijiste, me lastimaste, me no sé qué, me no sé cuánto, ¿sí? Entonces, empezá por lo bueno. Te agradezco esto, esto y esto, pero me gustaría plantearte esta situación que no me está cayendo bien y que no me está haciendo bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. El apóstol Pablo va entonces y le dice a los corintios, señores, yo les vengo a hablar con una sabiduría superior, la sabiduría de Dios, la que está por encima de todo, la verdadera sabiduría. No les hablo con sabiduría humana, porque la sabiduría humana tiene un tiempo, tiene fecha de vencimiento, ¿sí? ¿A quién le ha cambiado la vida los dichos de Cicerón? Uno de los sabios de la antigüedad. ¿A quién le ha cambiado la vida? A nadie. Y no digo que no estén buenos, porque él, bueno, en su sabiduría humana, la verdad que decía cosas que eran bastante aceptables, bastante buenas. No digo que no esté bueno, pero la pregunta es, ¿a quién le transformó la vida? ¿Sí? Y podemos citar un montón de sabios de la historia de la humanidad que dijeron cosas muy sabias, pero de sabiduría humana, porque ahí llegó. Entonces el apóstol Pablo muy sabiamente le dijo, yo no me tengo a hablar con sabiduría humana, que la tenía, porque era un hombre tremendamente preparado. Dijo, yo vengo a hablarles con la sabiduría de Dios, porque esa es la que ustedes necesitan. Pero para entenderla, para conocerla, ustedes tienen que madurar espiritualmente, ¿sí? Entonces, hablamos sabiduría,
entre los que han alcanzado madurez. Otra cosa fundamental, uno tiene que orar por su madurez espiritual. Uno no puede seguir teniendo la misma fe que cuando recién recibió a Cristo, porque entonces usted seguiría siendo un bebé. Y a los bebés no se le puede dar alimento sólido. Esto que estamos hablando hoy es alimento sólido. Se necesita cierta madurez para poder digerirlo, ¿sí? Y nosotros, que vamos caminando con Dios cada día, se supone que vamos adquiriendo esta sabiduría. Y le dice el apóstol Pablo, es una sabiduría que Dios reservó para los suyos, que Dios no se las dio a los príncipes de este mundo, ni a los gobernantes de este mundo, ¿sí? A mí me impacta mucho, y creo que lo he dicho más de una vez, el presidente Bukele, porque él antes de cualquier sesión empieza orando y él plantea lo que la palabra de Dios dice. Por lo menos es lo que dice, tengo que creer que aquello que dice lo aplica, ¿sí? Pero yo no he visto muchos presidentes hablando de la palabra de Dios. Sí he visto muchos que usaban el famoso eslogan de Dios te bendiga, pero muchas veces eso termina siendo solamente un eslogan. Y todo el mundo dice que Dios te bendiga sin entender y conocer el sentido de esa frase. Y a veces por repetirla tanto se nos convierte en un eslogan, ¿sí? Y la palabra de Dios nunca puede ser un eslogan. La palabra de Dios es sabiduría que llega hasta lo profundo de nuestro ser. Y el apóstol Pablo le decía a los corintios, no sirve la sabiduría de los príncipes de este mundo, esos secretos que Dios tiene guardado para los suyos, y no lo tienen los príncipes de este mundo, porque si lo hubiesen tenido la sabiduría de Dios, no hubiesen crucificado a Cristo, lo hubiesen reconocido como el Mesías, lo hubiesen comprendido como el Mesías y lo hubiesen adorado como el Mesías. ¿Qué le faltó a la gente? La sabiduría de Dios, el discernimiento que solo Dios, a través de la acción del Espíritu Santo en tu vida, te puede dar. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Yo les hago una pregunta. Bueno, pueden asentir los que tienen la cámara abierta, los que no, supongo que me van a contestar. ¿Ustedes aman a Dios? Se movieron algunas cabecitas de los que tienen la cámara apagada. No sé, quiero creer que sí. Sí, 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 claro. Sí, Luis Armando abrió el micrófono. Gracias. Ese es mi hijo, caramba. Claro que sí, amamos a Dios. Ahí dice Evelyn, completamente, Silvia Loa dice completamente, amén. Bueno, si nosotros amamos a Dios, la palabra de Dios dice que esos misterios y esa sabiduría, Él me amó primero y yo lo amo, dice Miriam Caicedo. Esa sabiduría, Él me la transmite. Eso no significa que nos la sepamos todas, ¿sí? Somos acá los capos. No, se nota que vengo de familia italiana. No se me ocurrió esta palabra más que capos. Y no sé si capos es lo mejor, pero bueno, se usa, ¿sí? Que somos acá los que tenemos el total conocimiento de todo, ¿no? Porque nosotros también seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo hasta el último de nuestros días aquí en la Tierra. Lo importante es capitalizar ese aprendizaje y desarrollar ese don que Dios nos da, que es el entendimiento. Dice que Dios a través de su Espíritu, que es el Espíritu Santo, y que es el Espíritu que nosotros recibimos cuando recibimos a Cristo, nos reveló la sabiduría. Dice, porque ¿quién
¿Quién conoce en lo profundo a Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién fue enviado para estar con nosotros todos los días hasta el fin? ¿Quién es el encargado de revelarnos toda la verdad? ¿Quién se encarga de tomar lo que la Biblia dice y sembrarlo en el corazón nuestro y sellarlo en el corazón nuestro? El Espíritu Santo. Nosotros tenemos al alcance algo espectacular que yo no sé si todos los cristianos realmente lo aprovechan. Si hay algo para aprovechar, familia, es la revelación del Espíritu Santo y el don de discernimiento que Dios nos da. Definitivamente es un plus que tenemos maravilloso y que lo tenemos que utilizar todo el tiempo. Que en tu oración le puedas decir a Dios, Señor, mostrame, dame discernimiento, sea cual fuere la situación que yo tengo que enfrentar, la situación que esté viviendo, la persona que tengo enfrente. Nosotros los misioneros, de pronto en las pastorales, nos encontramos con cosas difíciles de resolver. Y solo el Espíritu Santo nos puede dar el discernimiento para llegar al corazón de esa persona, para que esa persona pueda comprender, para poder ayudarle. ¿Cómo le ayudamos si no? Si no tenemos discernimiento, difícilmente podremos ayudar a los demás. El que convence de la necesidad de recibir a Cristo es el Espíritu Santo. El que te da y me da el discernimiento es el Espíritu Santo. El Espíritu que Dios envió para que vos y yo tengamos un plus. Y a mí me parece maravilloso lo que dice este pasaje al final, y con esto termino, que tiene que ser 22:15, ¿verdad? ¿Ok? Dice en el versículo 16, ojalá, familia, lo anotaran, lo grabaran, lo pusieran, no sé, lo escribiesen en un lugar que apenas ustedes abren los ojos, ven este versículo. ¿Sí? Ojalá. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nadie puede enseñarle nada a Dios porque Dios es el profesor por excelencia, el creador, el que sí nos puede enseñar y muchísimas cosas. Pero Dios, en su gran bondad y en su gran misericordia, nos da, voy a agregar un plus más, sumemos al don del discernimiento, dice, tenemos la mente de Cristo. Familia, usemos eso. Tenemos herramientas sobrenaturales en nuestras manos y en nuestras vidas. No las dejemos oxidar, no las dejemos escapar. Utilicémosla, no la guardemos en una cajita dorada. No, es para que la utilices, es para que la vivas cada día. Señor, dame discernimiento. Señor, dame sabiduría. Señor, que la mente de Cristo se active en mí para que yo pueda tener mejores ideas cada día y sepa cómo resolver y encauzar las situaciones que todos vivimos. Vamos a hacer una pequeña oración para tener nuestro tiempo de interacción. ¿Sí? Yo te pido que cierres los ojos, que puedas decirle, Señor, yo te necesito. Necesito tu conocimiento, tu discernimiento, tu entendimiento, precioso Dios. Te pido que, como al apóstol Pablo, me implementes y me complementes. Yo sola no puedo. Yo solo no puedo. Nadie puede solo. Te necesitamos a ti. Tú eres el creador, el hacedor nuestro, el que va delante nuestro como poderoso gigante, que has enviado a tu Espíritu Santo, el que está encargado de conducirnos a toda la verdad, el que toma tu palabra y la revela en nuestro corazón cada día, el que cada vez que escuchamos un tema hace que lo podamos comprender y no quede solo en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón. Yo te pido, Espíritu de Dios, hoy, sobre cada uno de estos tus hijos que están conectados, que tú desciendas y actives en ellos el don del discernimiento. Actívalo, Señor. Activa su espíritu, bendito Dios,
para que ellos puedan desarrollar y poner al servicio tuyo todos los dones. Capacítanos, Señor, fórmanos, Dios, como solo tú lo sabes hacer. Yo te pido, Dios, que si bien el sentido común lo tenemos, lo hemos adquirido por educación, por enseñanza, por conciencia familiar, social, pero hoy te pedimos discernimiento, papá, para poder entender y ver más allá de lo que se ve. Que podamos entender que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Señor, graba eso en nuestro corazón profundamente y haz que eche raíces en nuestro interior. Y ayúdanos frente a cada situación y decisión a pedirte a ti primero y a decidir con discernimiento. Aún, Señor, en nuestra manera de hablar, que hablemos con discernimiento, Señor. Que en nuestra manera de oír aprendamos a tener filtros y que escuchemos con discernimiento, Señor. Que cuando vemos algo, lo miremos con tus ojos y con los ojos del discernimiento. Usa nuestros sentidos y pon a funcionar, Señor, a full el discernimiento en nuestras vidas. Yo te doy muchas gracias por esta noche, por todos los que estamos aquí conectados y por lo que tú has hablado seguramente a cada corazón y a cada cerebro, Dios. Gracias, bendito Señor. Te alabo y te bendigo. En el nombre precioso de Cristo Jesús te he orado. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.